Bueno, vamos a empezar. Que me dice Íñigo, yo estaba pensando que como es de aquí y no le cuesta mucho venir, pues se iba a quedar. De hecho, te habíamos preparado un salvoconducto para mañana, pero bueno, me dice que se tiene que ir a Bilbao y que a las 8:15 así. Digo, pues nos encaja perfectamente con lo que solemos hacer, con lo que suele acontecer siempre. Bueno, primero, muchas gracias a todos por asistir. Realmente contra viento y marea, aunque parece que esto va marinando un poco, ¿no? Todavía estamos aquí con un pico en la cuarta ola tremendo, pero bueno, yo creo que parece que las cosas van mejorando. A Íñigo, muchísimas gracias porque has tenido que superar el cierre perimetral. Viene de Bilbao, pero bueno, es de aquí y no ha sufrido, no tiene cara de sufrir mucho por ello. No. La verdad es que es muy gratificante comprobar la cantidad de personas, y lo estamos viendo siempre en Cociudadana, y hablamos mucho de esto, de nuestra comunidad, que están fuera de aquí, que os consideran importantes y relevantes, que sois muy reconocidas en el ámbito en que desarrolláis vuestras profesiones. Hemos invitado siempre desde Cociudadana, esto se repite una y otra vez en los paneles, se nos han ido 30.000 jóvenes, 30.000 en los últimos 10 años de la comunidad. Todos ellos formados en la comunidad, gente en la que la comunidad ha invertido mucho en su formación y están rindiendo su talento fuera. Hemos de reflexionar sobre ello, pero mientras tanto hay que hacer camino y como están fuera, pues al menos hemos de trabajar porque algo de ese talento lo depositen aquí y nos hagan partícipe del mismo, ¿no? Y desde Cociudadana, de esta manera humilde, pues queremos ir trayendo gente así. Tuvimos en el anterior encuentro, a María Zubeldía, que compartió con nosotros 1 hora y media fantástica en la que nos puso encima de la mesa lo que ella llamaba ese caos organizativo de la innovación y el emprendimiento en Oxford. Nos abrió una enorme ventana y luego nos abrió otras ventanas más pequeñitas. Yo creo que muchos de nosotros sentíamos una sana envidia, bueno, yo creo que toda la envidia es mala, pero bueno, envidia, pues, de cómo se activa allí la innovación, el emprendimiento, cómo las 3 palabras clave son libertad, respeto y debate. Es decir, la gente encuentra un ámbito propicio para desarrollarse, para plantear ideas, sabiendo que van a tener apoyo, las que valgan, sabiendo que no van a tener financiación. En fin, 1 hora fantástica. Y hoy tenemos a Íñigo de Miguel. Es profesor investigador de Ikerbasque, que, como sabéis, es la Fundación Vasca para la Ciencia, que fue promovida por el Gobierno vasco en 2007 para contribuir al desarrollo de la investigación científica. Íñigo lo tiene casi todo. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado y doctor europeo en Derecho, doctor en Filosofía, ocupa actualmente un puesto de investigador distinguido en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea. En uno de ellos, el Panel FIT, fue el autor de la propuesta ganadora. Forma parte actualmente del equipo de coordinación. Ha participado en 8 proyectos de investigación nacionales, casi todos orientados a la bioética y al derecho de las nuevas biotecnociencias. Ha publicado 6 libros, más de 60 artículos. En fin, esto sale de Google y ya me ahorro la historia. Es premio de investigación sobre bioética de la Fundación Víctor Grifols y Lucas. Bueno, este es Íñigo de Miguel, es un pamplonica que esta tarde va a estar con nosotros. Decía al inicio que el temporal va amainando y yo lo creo sinceramente. Estamos, como digo, padeciendo la extrema beligerancia de la cuarta ola COVID-19, pero también parece que la vacunación está alcanzando la velocidad de crucero necesaria para lograr superarla. Desde el inicio la vacuna ha venido proclamándose por la comunidad científica como la solución en mayúscula de la pandemia. Pero no solo estamos viviendo una pandemia grave que ha estresado nuestro sistema sanitario, nos pone enfermos y estresa nuestro sistema, estamos asistiendo a su desarrollo en tiempo real. Lo novedoso, o también es novedoso de esta pandemia, que estamos viendo el resultado y minuto y resultado, lo que está ocurriendo. Por el enorme protagonismo que están teniendo los medios de comunicación y las redes.
Y en esta circunstancia también anida, y lo conocemos, la desinformación, el negacionismo de la propia enfermedad, de la vacuna, y en este panorama también nos hemos hecho muchas preguntas y nos hemos dado, como tantas veces, respuestas atropelladas, presentimientos, vislumbres. Todos sabemos mucho del COVID-19, todos tenemos derecho a opinar, pero nos ha faltado también, como tantas veces también, recordemos aquello que se atribuye a Azaña, creo que en este caso con razón, que si los españoles nos dedicáramos a hablar de lo que sabemos y solo de lo que sabemos, se abriría un gran silencio nacional que podríamos aprovechar para estudiar. Bueno, pues en este también es uno de esos campos en los que estamos, ¿no? Por eso creemos en importante, y yo insisto mucho, porque esto es fundamental para nosotros, es la misión de Ecociudadana, es ofrecer análisis, datos, traer a gente que nos proporcione, que hable desde la razón científica. Y creemos que es muy importante hablar de la vacunación. Nos hemos hecho muchas preguntas en el ámbito de la bioética y de la filosofía. Yo vi un vídeo tuyo reflexionando sobre todo esto en la Facultad de en el Departamento de Filosofía Jurídica de la UPV y me parece fascinante, porque es importante que respondamos a estas preguntas desde este ámbito. Y acabo, que me estoy enrollando y que hable el que sabe. Bueno, pues muchísimas gracias, Aladino. Gracias por traerme aquí, la invitación a mí. La verdad es que me encanta. Yo es verdad que soy de Pamplona, además ejerzo razonablemente, es decir, vengo con mucho gusto. Espero algún día, de hecho, volver aquí a vivir ya, ¿no? Es decir, esto es como todo. Yo soy un bilbaíno transitorio, no he pasado de ahí, ¿eh? Entonces, podéis pensar que soy uno de los vuestros, seguro, en muchos sentidos. Tanto es así que yo viví todo lo que pasó, ¿no? Y, pues yo diría que incluso más de cerca lo que pasaba en Navarra que lo que pasaba en otros sitios en esto de la pandemia, ¿no? Yo quizás, para explicaros bien, ¿no?, lo que quiero decir, voy a empezar por hacer un poco de historia, que creo que es lo razonable, ¿no? Para empezar, nosotros tenemos que partir de una base. Cuando hay una situación de estas características, cuando se piensa que puede haber una epidemia, una pandemia, pues, hombre, las personas que encaran esto tienen que tener en mente una serie de cosas que son las que van a articular una respuesta, ¿no?, razonable. En términos jurídicos, esto se suele hacer pues, a partir de un procesamiento que normalmente sigue pues, 3 o 4 pasos. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es pensar, bueno, estamos ante una situación a la que, en principio, tengo que darle respuesta, ¿no? Tengo que darle una respuesta que muchas veces lo que va a suponer es limitar derechos ciudadanos. De hecho, una de las cosas que sucede cada vez que hay una crisis de salud pública es que hay que recortar derechos, libertades individuales en favor de un bien público, ¿no?, que es la salud pública. No te suele quedar otro remedio. Pero claro, ¿cuánto vas a recortar? Pues ahí te tienes que hacer una pregunta fundamental, ¿no? Y es que, primero, lo que yo voy a hacer realmente es legítimo, está dentro de nuestro sistema jurídico, y ahí vamos a tener nosotros el primer límite, porque somos democracias liberales en las que algunos límites no se pueden traspasar. Aquí no se puede hacer como en China, que el que se rompe la cuarentena, pues lo coges del cuello y lo envías a algún sitio. Eso no lo podemos hacer, imposible. Vale, bien. Pasamos a una siguiente fase, ¿no?, que es decir, bueno, y dentro de lo posible, ¿qué es lo que parece razonable, ¿no?, lo que parece que tiene algún sentido? Entonces ya empezamos a valorar, mira, pues quizás limitar la movilidad unas horas, hacer un cierre conjunto, hacer un cierre perimetral, son medidas distintas, pero que parecen razonables, ¿no?, a primera vista. Claro, dentro de eso, primero tienes que demostrar que efectivamente tienen algún sentido, y segundo, tienes que pensar que son proporcionadas. Es decir, una pandemia si se acaba, si nos encierran a todos en casa, bueno, pues como el confinamiento que tuvimos, eso lo llegas a poner durante un año, bueno, pues es muy probable que hubiese habido muchísimos menos casos, claro. Pero es una cuestión de decir, oiga, ¿eso es proporcional? ¿Es sostenible? O sea, no vamos a acabar causando un perjuicio mayor si encerramos a toda la población durante un año en sus casas. Eso es la idea de proporcionalidad, ¿no? Y luego hay otra idea fundamental, que es la de la alternativa menos restrictiva de derechos. Es decir, si tú te planteas varias alternativas que pueden conseguir el mismo objetivo, ¿no?, más o menos, de entre todas ellas deberías elegir aquella que reduce en menor medida la esfera de derechos individuales. Si tú puedes conseguir, por ejemplo, ¿no?, llegar a un mismo resultado, que es bajar la incidencia hasta un punto, ¿no?, manteniendo abierta la hostelería
y en cambio tomando otro tipo de medida diferente, ¿no? Pues como por ejemplo, yo qué sé, pues limitar el aforo solo a unas personas y solo en la terraza. Vale, pues si puedo llegar a lo mismo, vamos a intentar que sea la que menos restrinja derechos, ¿no? A las personas. Esa es la idea. Y ese es todo el esquema que nosotros tenemos que seguir. Vale, ahora hacemos historia. Empieza una crisis como esta. Para empezar, empieza una crisis sin que nos hubiéramos enterado de que había empezado. Que eso fue lo primero que sucedió. Es decir, tú has hablado de, pues no sé, de gente negacionista, ¿no? Ahora yo veo a Miguel Bosé y dices, fíjate, Miguel Bosé, qué mal está de la cabeza el pobre, ¿verdad? Bueno, Miguel Bosé es el último sologripista, pero es que hubo muchos. Es que eso se nos va olvidando. Que hace 1 año y 2 meses Miguel Bosé hubiera parecido un tío muy normal. El que estaba bastante mal de la cabeza era el que en febrero del año pasado decía, ojo, que nos viene una pandemia y nos van a encerrar a todos. Ese es el que pensábamos, fíjate qué mal está de la cabeza, ¿no? Eso es una de las cosas que curiosamente ha cambiado mucho. Y a mí me alucina bastante ver a personas que hace mucho tiempo, ¿no? Decían, no, las mascarillas, estás loco, esto es una gripe y tal, y ahora parece que son talibanes del otro lado. A ver, vamos a ser sinceros, que esto nos cogió sin tener ni idea, cosa que a mí, francamente, me tiene sorprendido. Me puedo permitir el lujo de denunciarlo un poco, porque había algunos que sí que nos jugábamos el tipo. Una de las cosas que yo me siento relativamente orgulloso es que a principios de marzo de 2021, pues, yo fui de los primeros que dijo, oye, que va muy... Bueno, antes de marzo, ¿no? Ya antes. Pero en marzo yo ya empecé con un amigo mío, Pablo de Lora, que es de la Universidad Autónoma, a elaborar un manifiesto que se publicó en El Mundo el día 11 de marzo, en el que pedíamos el confinamiento, porque decíamos que es que no había otra opción, que había que hacerlo. No os podéis imaginar lo difícil que fue conseguir 50 firmas para aquello. En aquella época, que no estoy hablando de febrero, estoy hablando de marzo. Porque en aquel momento, pues estábamos en otra cosa. Con lo que, cuando digo que llegó sin que nos diéramos cuenta, efectivamente fue así. O sea, y el que diga lo contrario, pues yo creo que no dice la verdad, ¿no? Luego ya sería cuestión de hablar por qué no nos dimos cuenta. Pero lo cierto es que no lo vimos venir. Claro, estamos en una situación como esa, y a partir de ahí dices, ¿y ahora cómo reaccionamos, no? En una situación que está así. Es que, francamente, solo había una. En aquel momento el confinamiento era prácticamente la única solución posible, porque es que no teníamos ni idea ni de cuál era el nivel de contagio, ni qué se podía hacer con aquello, ni nada por el estilo. Había que cortarlo ya porque colapsábamos. Hubo ese confinamiento, que como todos sabemos duró, si no recuerdo mal, 6 semanas, el confinamiento estricto, y se consiguió reducir bastante el número de casos. Y también empezamos a tener las primeras cosas curiosas, por ejemplo, las personas que ya habían pasado la enfermedad, y no sabíamos muy bien qué hacer con ellas. No sabíamos qué hacer con ellas en un sentido. En principio, pensábamos que, como en casi todos los coronavirus, esas personas habían desarrollado inmunidad natural, con lo cual era muy difícil que se contagiaran y que transmitieran el virus. Es importante tener siempre presente un concepto importante. Inmunidad, en realidad, significa 2 cosas. Inmunidad puede ser funcional, eso significa que tú no te pones enfermo si entras en contacto con el virus, pero hay otra forma de inmunidad, que es inmunidad esterilizante. Eso significa que tu sistema ya consigue frenar la infección antes incluso de que se extienda, con lo que no puedes contagiar el virus. El virus solo se contagia cuando está en una persona y la transmite a otra. Si no se dan esos factores, no hay contagios. La mejor manera de terminar con el virus es muy simple, es que no haya gente que lo transmita. O sea, la manera es cortar las cadenas. ¿Qué ocurre con eso? Cuando tú empiezas a tener personas en estas características, era una cuestión que ya algunos empezamos a decir, oye, pero igual estas personas que ya no parece que generen un peligro para el resto y desde luego no parece que sea un gran peligro entre sí, ¿qué sentido tiene que ahora nosotros estemos confinando a estos como a todos los demás, ¿no? Y ahí es donde empezábamos el debate de los famosos pasaportes inmunológicos. Realmente empezó entonces. Yo ya sé que ahora es cuando está en la cresta de la ola, pero lo empezamos entonces. Lo empezamos entonces por una simple razón. A ver, como os he explicado antes, cuando se restringen derechos fundamentales tiene que ser por una buena razón. Encerrar a la gente en su casa es restringir muchísimo los derechos fundamentales. Es que es un arresto domiciliario permanente al que te tienen sometido, francamente. Y tienes que tener una buena razón. La razón que había en aquel momento era la sospecha de que cualquiera podía contagiar el virus, es decir, cualquiera podía ser una amenaza para la salud pública. Si tú deshaces esa idea, esa presunción, te quedas sin la base por la que encierras a una persona. Hay un artículo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el artículo 5, que dice todos tienen derecho de movimiento y ese derecho solo puede restringirse con unas razones, pero que están muy limitadas. Y una de ellas es que uno suponga una amenaza para la salud pública. Si no es así, no puedes restringir ese derecho fundamental, te pongas como te pongas.
Entonces, ¿qué ocurría? ¿Tenía algún sentido con esas personas? Bueno, pues lo que nos decían entonces eran 2 o 3 cosas. Uno es, bueno, es que no hay evidencia científica de que estos no puedan contagiar, ¿no? Es que no está tan claro. Y dices, bueno, pero si todos los demás están encerrados y los únicos que sabes son estos, a ver cuántos se van a contagiar entre ellos, la verdad. O sea, que esto no es como cuando ya después empezó a liberar más gente. Y esto no, es que mira, que son muy poquitos y tal, e incluso podrían echar un cable. Y lo segundo que se nos decía era una cosa muy curiosa, que lo veremos también más adelante. Lo decía, no, es que si empiezas a dejar que se mueva la gente que ha pasado la enfermedad, entonces más de uno se contagiará a propósito para conseguir tener ese pase, ¿no? Lo que era una cosa, primero, yo nunca me lo acabo de creer, nunca me acabo de creer que uno se exponga a una enfermedad de este tipo solo para poder salir de casa. ¿A qué? Si está todo cerrado, si es que no hay gran cosa, ¿no? Y lo tercero, francamente, hacer política pensando, ¿no?, en esa especie de chantaje por parte de unas personas. No, es que no, tengo que restringir los derechos fundamentales de este porque si no este otro va a hacer algo malo. Hombre, eso no es muy serio desde mi punto de vista, francamente, ¿no? Estamos haciendo política desde una presunción de que una parte de la sociedad se va a comportar de una manera que es claramente ilegítima, ¿no? Cuando menos. La respuesta es bien sencilla, oiga, pues eso es un problema de orden público, soluciónelo, pero no lo solucione quebrantando derechos fundamentales de otros. Esa no es la forma. Y luego había otra cosa muy curiosa, que a mí me encanta, y que lo volveréis a ver ahora, que decían, pero es que si hiciéramos eso, a estos les estamos dando un privilegio. Pues claro, ellos podrían hacer cosas que el resto no pueden hacer. Y ahí era otra vez un problema, porque decías, pero ¿cómo que un privilegio? Aquí lo único que ha pasado es que les hemos restringido derechos fundamentales a todo el mundo. Si a algunos se los devolvemos, no les estamos dando un privilegio, les estamos devolviendo sus derechos. No es lo mismo, ni de lejos es lo mismo. No tiene nada que ver. Un derecho fundamental a la libertad de movimiento no es un privilegio, es simplemente un derecho que estás recuperando. Os digo que volveré a ello, porque ya veréis a partir de ahora qué es lo que va a suceder con los que ya están vacunados y todo este tipo de gente, ¿no? Que ya lo vamos a hablar. Pero bueno, llegamos a la siguiente fase, ¿no?, que es la que me dices tú. Bueno, vamos bajando esta incidencia y tal, y vuelve a haber olas, todo este tipo de cosas. Los hay que empezamos a decir, bueno, ahora ya la estrategia debería estar clara, pues la estrategia clásica de toda la vida. ¿En qué consiste? Pues tú haces test, trace, isolate, ¿no? Haces test, trazas los contactos y aíslas al que puede contagiar, ¿no? Que esa es la estrategia. Ahí es cuando empezamos con esta famosa fase de el positivo, pues aislamiento, contacto directo, cuarentena y todo esto. Empezamos a introducir algunas estrategias que se suponía que nos podían ayudar, ¿no? Empezamos a tener más test, empezamos a utilizar, por ejemplo, las famosas apps, ¿no? Aquí la Radar App, o como se llame, que el éxito del siglo no ha sido, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Vale. Aquello fue una cosa bastante curiosa porque planteaba muchos problemas. O sea, el primer problema que planteaba era bastante simple. El primer problema era test y todo esto, sí, ya, muy bien, pero ¿quién se quiere hacer un test para ser positivo? Pero si ser positivo solo trae desventajas. Francamente, va en contra de tu interés claramente ser positivo. ¿Que te sientes mal? Entonces sí, vas al médico porque te sientes mal. Pero si tú no te sientes mal, ¿qué interés tienes en eso? Bueno, tienes un interés, saber que puede ser un positivo para proteger a las personas a las que quieres. Pero hay otros muchos intereses por los que no lo quieres saber tanto, francamente. Entre todos esos están en que, oye, si tu empresa va mal, estás agua al cuello y quieres seguir trabajando, a ti no te interesa saber que eres positivo. Y no quiero ni hablar de todas las personas que son contactos directos con positivos, porque todos esos, o hay muchos de esos, que lo último que van a querer es que realmente se les trace. Porque eso les va a suponer someterse a una cuarentena. Y además, y a diferencia del aislamiento, la cuarentena no es una, sino que te puedes tragar muchas. Porque de la enfermedad, oye, un aislamiento, pero ya está. En principio, aquí después yo espero que no haya más. Y de hecho, y aquí volvemos otra vez al pasaporte inmunitario, enseguida se introdujo la medida de que el que había pasado la enfermedad en los 3 meses anteriores no tenía que someterse a cuarentena si era contacto con positivo. O sea que ya trazamos una diferencia, aunque esto nunca se ha dicho mucho, ¿no? Pero ya había una diferencia entre 2 tipos de personas. Las que habían pasado la enfermedad eran contacto con positivo, no tenían que cuarentena, y el resto sí. Eso dividía a la sociedad en 2 partes, ¿eh? Los que podían hacer según qué cosas y los que no podían hacer según qué cosas. Pero bueno, nosotros hicimos eso, claro, se empezó a ver enseguida que había muchos problemas de adherencia. Problema de adherencia significa que la gente tiene que hacer una cosa, pero no la hace. Hay muchos motivos para esto. O sea, hay motivos desde gente que no entiende lo que tiene que hacer, gente que lo entiende, le gustaría hacerlo, pero no se lo puede permitir, y gente que directamente no lo quiere hacer. En esto hay muchos factores, pero sabemos que en países un poco más avanzados que nosotros, pues la adherencia no llegó al 50% y en los peores momentos. O sea, que hemos estado muy bajito.
Si encima no damos soluciones habitacionales, por ejemplo, ¿no? Es que tú coges a una persona y la metes en un piso con 3, pues vamos peor, porque se va a extender. Es decir, si tú encima no pones ningún tipo de ventajas, pues das muy poco estímulo a su vez a que la gente te diga las cosas, ¿no? Bueno. A su vez, intentamos mejorar un poquito esto con las estrategias de trazado, lo de la Radar App y demás. Eso siempre tuvo el mismo problema. Para empezar, que la gente, como os he dicho, no tiene muchas ganas, en serio, ¿no?, de que los demás lo sepan. Entonces, ahí hay una gran sospecha de qué vas a hacer con los datos que se están utilizando en esas apps. Tuvimos al inicio, ¿no?, que se nos dijo mucho que iban a ser datos totalmente anonimizados, que esto tal y cual. Luego ya se empezó a decir que eran pseudonimizados, no anonimizados. Pues eso tampoco ayuda, francamente. La app en cuestión era muy complicada de utilizar. Tenías que meter el momento en el que te habías contagiado, lo que fuera, que iba un sistema que además se colgaba cada 2×3, te llegaba un aviso, pero no sabías muy bien dónde te habías contagiado, qué era aquello, qué era exactamente lo que pasaba. Solamente te avisaba de que habías estado cerca de un contacto positivo, ¿no? Lo cual tampoco te daba mucha información, porque tú podías haber estado 15 minutos o 20 minutos cerca de una persona, pero yo qué sé, en una piscina del tenis, y no es lo mismo, claro, que haber estado dentro de, pues no sé, dentro de un bar y consumiendo sin mascarillas. Es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea que era un problema. Hay sistemas de inteligencia artificial que permiten mejorar mucho esa predicción de peligrosidad de contactos, pero para eso requieren muchos más datos personales, lo cual hace todo mucho más complejo, ¿no? Yo creo que eso fue una mala idea, que tendríamos que haber hecho otra cosa, que si queréis luego os explicaré cómo tendríamos que haber hecho las cosas realmente, ¿no?, o algunas de ellas, pero la verdad es que tuvimos esa fase. Después de esa fase que yo creo que el mayor error fue no enfocarlo de otra manera, ¿no?, que es la que yo siempre tengo en mente, enfocar los espacios y no las personas, pero bueno, después de esa fase vino esta otra en la que las vacunas se desarrollaron de manera mucho más rápida de lo que esperábamos, porque yo también creo que todo el mundo estaba prácticamente seguro de que no íbamos a tener vacunas tan pronto, y ahí sí que nos equivocamos todos. O sea, yo no creo que hubiera nadie que hubiera pensado que esto se podía hacer tan rápido, ¿no?, y que podíamos tener tantas cantidades en tan poco tiempo. A mí ahora cada vez que me dicen, es que esto va muy lento, pero ¿cómo que va muy lento? Por favor, o sea, que ha habido vacunas que hemos tardado bueno, algunas hemos tardado, evidentemente, cientos de años en desarrollar, pero otras con más ciencia hemos tardado décadas. Es que esto se ha hecho en un año, por favor. Eso es una cosa alucinante, ¿no? Pero bueno, tenemos las vacunas. Y entonces lo que se plantea, el debate que se plantea en sociedades, bueno, ¿vacuna obligatoria o no vacuna obligatoria? Para que nosotros entendamos las coordenadas del juego. Cuando hablamos de vacunación obligatoria, estamos hablando de muchas cosas que pueden ser diferentes. Un sistema de vacunación obligatoria, el más violento, el que menos respeta las libertades personales, es aquel en el que, si tú no te quieres vacunar, vienen unos señores, te inmovilizan, te inoculan la vacuna y se acabó la historia, ¿vale? Eso es una vacunación prácticamente coactiva. Hay otras formas que son más sutiles, pero que también funcionan. Es decir, los dos modelos más habituales, en inglés se suele decir compulsory vaccination y mandatory vaccination. Compulsory significa, no te vacunas, multa que te crío. Y así hasta que se te afloje el bolsillo, que ya te acabarás vacunando, ¿no? Y funciona bastante bien el sistema, salvo que seas muy rico o muy pobre. Con esos hay ciertos problemas para que funcione ese. Hay otro sistema que es lo que se llama mandatory vaccination, que eso es muy parecido a lo que están aplicando ahora en Israel. Es decir, yo no te digo que te pongas la vacuna, pero como no te pongas la vacuna, no vas a entrar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Por eso, Israel lo que ha desarrollado es lo que ellos llaman el Green Pass. El Green Pass no es un pasaporte inmunológico, es una cosa curiosa. Está entre medio de un certificado de vacunación y de un certificado inmunológico, porque es un certificado que dan a las personas que están vacunadas o que han desarrollado la enfermedad en los últimos tiempos. En cambio, no se lo dan a los que muestran una prueba negativa de test. Por eso es un instrumento curioso, ¿no? Desde mi punto de vista, es un instrumento que está ligado a un sistema de vacunación obligatoria. Claro, a ver, no viene la Guardia Civil a ponerte la vacuna, pero si tú no puedes entrar ni en los cines, ni no sé qué, ni no sé cuántos, ni no sé qué, pues hombre, al final te acabas vacunando, francamente, ¿no? Tienes que ser muy cabezón para no vacunarte, sobre todo porque el tema puede ir para largo. Vale, pues eso es un sistema de vacunación. Y luego hay otro sistema muy subrepticio de obligar a todo el mundo a que se vacune sin hacer nada de esto, y es bastante simple. Cuando esté vacunada el 70% de la población adulta, 60-70, el gobierno dirá, bueno, pues esto ya se ha acabado, fuera todo. Ese día, el día que diga, se acabaron las mascarillas, se acabaron las distancias, se acabaron todo lo demás, ese día el que no esté vacunado empezará a darse cuenta de una cosa muy curiosa. Dice, ¿qué mundo más peligroso tengo ahí? No por el 70% que se ha vacunado, esos no me preocupan tanto. Yo donde tengo un problema es con el 30% de adultos que no se ha vacunado y con los críos, claro.
Porque yo, ¿cómo identifico a otro que no se ha vacunado? Claro, si hacemos eso, todos aquellos que no están en la vacuna tienen un riesgo muy alto de contagiarse, pues el mismo que tenían antes de haber introducido ningún tipo de medidas, porque el virus va a seguir circulando probablemente. A ver, seguirá habiendo una masa crítica de gente que puede transmitir el virus. Habrá virus. Entonces dirás, ¿y ahora aquí qué pasa? Pues si yo estoy en esos colectivos y antes he decidido no vacunarme, pues igual digo, oye, pues no, me voy a vacunar, porque es que ahora a mí sí que me han dejado desamparado. O sea, ahora yo ya no sé quién me puede contagiar a mí, no hay mascarillas, no hay medidas de ese tipo, bueno, me puedo poner yo la mía propia y a ver si hay suerte, ¿no? Pero no me sentiría muy bien. O sea, que eso en el fondo sería una manera como muy subrepticia de imponer la vacunación obligatoria. Es decir, no, a ti te dejan, si quieres te vacunas y si quieres no. Sí, claro, pero es que hay un virus circulando por ahí. Bueno, pues es su problema. Y dices, bueno, mi problema, pero usted me está obligando a vacunarme, ¿no? Ese es el problema que existe con esto. Entonces, a día de hoy nosotros sabemos algunas cosas. Que una de ellas, por ejemplo, es que, bueno, las vacunas como tales ayudan, por supuesto, a superar la enfermedad, son muy buenas confiriendo los dos tipos de inmunidad de los que he hablado antes, dan tanto inmunidad funcional como inmunidad esterilizante. Todavía no tenemos claro hasta qué punto, pero los resultados que vamos viendo en Israel hacen pensar que es probable que las personas que están vacunadas tengan poca capacidad de transmitir el virus. Eso lo iremos viendo, pero no parece que mucho. Las tasas de reinfecciones son bastante bajas. En Estados Unidos se está viendo que son unos pocos miles, que para los millones de personas que tienen vacunadas es realmente muy poquito, ¿no? Entonces vamos viendo que las vacunas pueden funcionar bien a la hora de que no transmitamos la enfermedad. También pueden funcionar bastante bien el tema de los que han pasado la enfermedad naturalmente. También creemos que es muy bajita la posibilidad que tengan de transmitirla, ¿no? Con lo cual, a partir de esta constancia es lo que se creó esta idea del certificado de inmunidad. La idea que hay detrás del certificado de inmunidad es relativamente simple. Es una cuestión de decir, oiga, nosotros necesitamos tener alguna herramienta que nos permita garantizar que todos los que comparten un mismo espacio son personas que no suponen un grave riesgo para la salud pública. Riesgo cero, olvidémonos en esto, porque eso es imposible. O sea, una vez que ya tenemos un virus nuevo, es muy difícil que desaparezca el riesgo lo va a haber. Pero el ser humano nunca, o sea, cuando hablamos de riesgo cero, hablamos del mínimo riesgo posible. Es como cuando nos subimos a un avión, es una actividad de riesgo cero, sí, claro, pero los aviones se caen. Pues sí, pero hombre, en fin, el riesgo es muy bajo. Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, pensamos que puede haber un riesgo muy bajo de transmitir esto. Entonces, la idea es, mira, vamos a crear algunos espacios en los que aseguremos que el que está dentro tenga un riesgo muy bajo de transmitir enfermedad. Y esto lo vamos a hacer de una manera muy simple. Nosotros vamos a crear una herramienta, que son los certificados de inmunidad, a la que van a poder tener acceso pues, tres tipos de personas: las que están vacunadas, las que han pasado la enfermedad en los últimos, ahora se dice 3 meses, yo creo que sea 6 meses en muy breve, y las personas que se han hecho un test. El tercero es el medio que hay gente a la que resulta más problemático. Yo creo que no es el más problemático. El problema está en que escatimamos mucho con los test. Y lo hemos hecho muy mal. Hicimos un milagro con las vacunas e hicimos un desastre con los test. Una cosa curiosa, ¿no? Porque hemos tenido vacunas fantásticas y hemos tenido test horrorosos. Hemos estado tirando de PCRs que son incómodas de hacer, que se están cobrando, que se han cobrado a 100, 120, 150 euros. Es un sablazo, de verdad. O sea, es impresionante lo que se cobra por las PCRs. Yo, o sea, nunca entendí que dijera, limitamos el precio de la mascarilla. Bueno, pues está muy bien que limitéis el precio de la mascarilla, pero hombre, la PCR es un recurso esencial para luchar contra esto. Necesitamos capacidad industrial para los reactivos, necesitamos un montón de cosas. ¿Que las PCR son el único medio? Pues tampoco es verdad, tenemos los test de antígenos, pero hay que saber usarlos. No tiene ningún sentido no usar test que pueden funcionar, que pueden dar buenas garantías. Pero claro, a mí me dicen, para subirte a un avión, una PCR hecha 72 horas antes vale. Pues no, claro que no vale. Si tú te contagias, imaginaos que vais a volar un sábado, tú te contagias un martes, te haces la PCR el miércoles, te va a salir negativa. El sábado estás en el momento en el que más contagias. O sea, es una broma. Es que no está bien hecho. Ese es el problema. Tiene mucho más sentido hacer un ciclo de testado que, aunque tenga menos capacidad, ¿no? Menos sensibilidad, menos sensitividad, menos especificidad, hombre, te permite detectar mejor quién tiene una alta carga viral, porque ese es el que te va a transmitir la enfermedad. O sea, hay un epidemiólogo, ¿no? Que es biólogo molecular en Harvard, ¿no? El Michael Mina, que dice muy a menudo, y creo que tiene razón, que es que hay que entender bien cómo funcionan los test. Los test sirven para dos cosas. Sirven para ver si una persona tiene la enfermedad, y eso es genial para asistencia sanitaria, muy bien,
Pero para lo otro que sirve es para saber si una persona va a contagiar la enfermedad y es completamente distinto. Lo primero es asistencia sanitaria, lo segundo es salud pública. En salud pública importa muy poco si tú estás enfermo. Oye, pues si tú estás enfermo, vete a los de sanidad y ya te curarán. A mí en salud pública lo que me interesa saber es si tú vas a contagiar. Y normalmente las cargas que se necesitan para contagiar son distintas que las cargas que se necesitan para desarrollar la enfermedad o que tienes cuando ya has desarrollado la enfermedad y estás en según qué etapas. Por eso, por ejemplo, hay PCRs que siguen saliendo positivas, fases más atrasadas, pero en principio esa persona no tiene por qué contagiar la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un serio problema con los test, es que no hemos tenido buenos test. Ahora en Estados Unidos se empiezan a administrar de otra forma. En Inglaterra, supongo que ya sabréis que hay una serie de test muy concretos que ya se dan de manera gratuita en las casas y tal, porque ellos están apostando por otra vía, ¿no? En esto, que también tiene sus problemas, ¿eh? El principal problema es el de los falsos positivos, que si queréis ya hablaremos. Pero la idea básica consiste en algo muy simple. Vamos a intentar crear espacios seguros en los que solo entre gente que no puede contagiar, de tal manera que las personas que son vulnerables puedan sentirse razonablemente tranquilas estando en esos espacios. Entonces, una apuesta a la reapertura minimizando los riesgos. ¿Esto es factible? Bueno, pues es como todo, depende de los medios que tengamos, depende de que tengamos buenos test, depende de que sepamos cuánta gente está inmunizada o no, depende de qué sitios queramos asegurar y cuáles no también. Claro, es que hay muchas cosas que tenemos que tener presente. Igual esto es muy necesario si tú, por ejemplo, vas a entrar en un lugar en el que hay personas muy vulnerables y expuestas, igual no es tan necesario en otros lugares, ¿no? Esto habría que valorarlo. De momento lo estamos haciendo para los aviones, que eso es el famoso Digital Green Certificate que quiere aprobar Unión Europea. La Unión Europea lo único que quiere hacer es que utilicemos esto para subirte a los aviones. Hay otros países que ya están diciendo que lo de para los aviones está muy bien, pero que lo van a empezar a exigir también para los cines y para otro montón de cosas. Supongo que habrá alguno... O sea, yo cuando hablo de esto suelen decir, pero es que eso es una aberración, porque eso es una forma de fascismo. Le vas a poner una letra amarilla al que no está no sé qué y no sé cuántos. Mira, no es así. Literal, no es así por varios motivos. El primero es uno bastante simple. Aquí no se va a identificar a nadie porque no está inmunizado. O sea, no está y ni siquiera lo sabes. Bueno, lo pueden saber tus amigos porque dices, vamos al cine. Y dices, mira, yo no puedo porque tal. Y dices, pero a ver, no puedes. Si tienes un buen acceso a los test, chico, te haces el test y ya está, y entras. Ahora que ya es posible hacerte las PCRs con saliva, que lo podremos hacer en pool cuando la incidencia baje, debería ser barato y fácil hacerte el test. Y ya está. Te haces el test, oiga, te lo haces el mismo día o el día anterior, a lo que sea, y tú vas a tener tu pase como todos los demás, no tiene mayor problema. Entonces, que me dices, no, pero es que yo no lo tengo porque no me quiero ni hacer los test, ni me quiero vacunar, ni he pasado la enfermedad. Y dices, hombre, es que ya llegas a un extremo de verdad, que entonces lo que tú estás diciendo es que yo me fíe de que tú no tienes la enfermedad porque me dices que no la tienes. Hombre, eso no es señalar a una persona que tiene la enfermedad, eso lo que tú estás diciendo es, mira, yo no te prohíbo que estés en tu casa, no te prohíbo que salgas por ahí, pero lo que no quiero es que entres en mi casa, porque entonces me contagies a mí. Y no es lo mismo. O sea, toda esta estrategia está pensada sobre una base muy simple. Nosotros no podemos evitar que un contagiado salga de su casa. Ya hemos visto que no funciona, pero lo que sí podemos evitar es que entre en la nuestra, porque tú tienes el control de las llaves de paso. Entonces la idea es, ahora que ya vamos teniendo los medios, vamos a intentar que en determinados tipos de espacios personas que nos aseguren que no son un problema de salud pública y nos lo van a poder asegurar de muchas formas. Y lo lógico es que les demos los medios para que puedan hacerlo. El mayor problema que hay en esto es un problema de saber realmente quién se va a poder pagar los test y a qué precios van a estar, por ejemplo. Eso sí es un problema, pero es un problema de equidad, no es un problema de discriminación del pase, es un problema de si puedes acceder a él o no. Lo mismo pasa con las vacunas, claro, hay gente que va a estar vacunada y gente que no va a poder estar vacunada. ¿Cuál es el problema que surge ahí? Muy simple. Si eres joven, no te dejan entrar en las discotecas o lo que vaya a ser que tengamos abierto, no tienes acceso a la vacuna, los test son carísimos, eso se van a contagiar todos a propósito, claro, para poder acceder, porque va a ser su llave de paso. ¿Cuál es la única manera de solucionar ese tipo de cosas? Pues tener test baratos, que es lo que están haciendo los ingleses, claro. Tener test baratos para que te sirvan para hacer este tipo de cosas. Si implantamos esos sistemas, ¿qué ventajas y qué desventajas van a tener? Pues la mayor desventaja, obviamente, es que van a obligarnos a hacer según qué tipo de cosas para poder acceder a según qué tipos de espacios. ¿Qué ventaja tienen? Pues que si uno es una persona relativamente vulnerable, que no ha conseguido inmunizarse, y va a haber gente que no va a conseguir inmunizarse, las vacunas no van a servir para todos, hay gente que está inmunodeprimida que no va a funcionar igual, gente que no se quiere vacunar, pues la idea es decirles, bueno, esto ha funcionado así
pues vamos a intentar introducir este sistema que en el fondo te protege a ti, de tal manera que puedas venir, por ejemplo, a la fiesta que hacemos en el bar, sabiendo que todos los que estamos ahí en ese bar contigo, pues hombre, por lo menos tenemos una tasa de riesgo muy baja. ¿Riesgo cero? No. Si no quieres tener riesgo cero, no vengas. Pero te estamos dando una mejor probabilidad. Es que la alternativa, que es que no haya este sistema, es que se va a entrar en el bar sin tener ni idea de cómo están los demás. Con lo cual el riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar en el futuro? Yo, francamente, yo tiendo a pensar que la alternativa que se va a imponer es que cuando haya una población, ¿no?, que llega un porcentaje determinado de personas vacunadas y demás, nos vamos a olvidar de todo. Es decir, vamos a decir, durante un tiempo, ¿no?, vamos a mantener las mascarillas y demás, pero cuando pase un poquito más de tiempo, volveremos a la vida anterior. Asumiremos que esto es algo parecido a la gripe, que todos los años morirán unos cientos o miles de personas por esto y seguiremos adelante. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Podría ser mejorable, se podrían imponer por lo menos sistemas de certificados de inmunidad para acceder a sitios particularmente sensibles, que sería razonable, ¿no? Podría ser razonable. Y podríamos hacer sistemas de seguimiento y rastreo mejores de los que tenemos ahora. Cuando yo os he dicho antes que os iba a comentar qué es lo que haría yo, ¿no? Aquí tenéis la hostelería cerrada prácticamente, ¿no?, este tipo de cosas. Uno de los problemas que hemos tenido siempre es que nosotros no sabemos muy bien dónde se producen los focos de verdad y dónde no. Es uno de los problemas que hemos tenido siempre. O sea, y ya sabéis, porque es la teoría más obvia, cierra la hostelería, la gente se reúne en las casas, todo este tipo de cosas. Hay una forma relativamente fácil de seguir los rastreos sin compartir datos personales ni nada por el estilo. Simplemente consiste en introducir balizas en los espacios cerrados. Os explico qué es esto. Una baliza simplemente es un sistema que envía señales. Si vosotros tenéis una aplicación simplísima en vuestro móvil coge señales. Y lo único que os va a decir vuestro móvil, va a recordar es dónde habéis estado. Pero eso solo sabéis vosotros. Lo que pasa es que vuestra memoria es frágil, un poco más frágil. Pero esto va a recoger dónde habéis estado en cada momento. ¿Que hay un brote en algún sitio en el que hayáis estado vosotros? Oye, te llega un mensaje al móvil en el que te dice: el otro día, en la cafetería del tenis, brote, martes, a las 4 de la tarde. Y tu móvil te va a decir: uy, pues yo estaba ahí. Y entonces tú te vas a acordar y vas a decir: a ver, ¿yo qué estaba haciendo en el tenis a las 4 de la tarde el otro día? Y tú puedes valorar cuál es el riesgo real que corrías. Eso es una forma muy fácil, muy sencilla, de que las personas tengan una información mucho mejor de si han estado en un brote, en un lugar en el que hay mucho tránsito colectivo. En una casa no tiene ningún sentido. Si tú juntas un fiestón o no, metes a 15 amigos en una casa. Pues ya sabes que son los 15, lo sabéis todos. No se lo dirás al rastreador, claro, pero vosotros sí lo sabéis. Pero si estás en un bar con gente que no conoces, esto tiene mucho más sentido, porque te va a decir: oye, en tal bar, en tal sitio. Y tú vas a saber si estabas en la terraza del bar, vas a saber si estabas dentro, vas a saber si estabas sin mascarilla, vas a saber más o menos cómo estabas de cerca de otros y vas a saber muchas cosas. Pues eso son muestras de mecanismos que podríamos ir introduciendo. Yo al principio os he dicho, ¿cuáles son las alternativas que me gustan? Pues siempre las que restrinjan menos derechos, francamente. Aquí muchas veces me da la sensación de que hemos perdido, por ejemplo, la oportunidad de hacer pilotos, ¿no?, de hacer pruebas para ver qué es efectivo restringiendo menos derechos. Aquí hemos hecho más bien prueba y error, pero sin tener, desde mi punto de vista, ¿no?, una evidencia científica de por qué efectivamente esto es así y esto no es así. O lo sabemos a ojo de buen cubero. Entiendo que cuando ya estemos un poquito mejor, quizás empieza a ser hora de tener el pincel más fino y empezar a probar distintas cosas y ver qué es lo que ocurre. Ya os he dicho que creo que no va a ser así, pero espero que al menos en algunos sitios sí que haya un poco más de, por así decirlo, consideración, ¿no?, hacia el resto de las personas. Y no voy a hablar nada más. Creo que he contado bastantes cosas. Sí, yo creo que has contado muchísimas. Me venía a la cabeza las clases. Aquí hay unos cuantos juristas, estamos unos cuantos por lo que veo, y la filosofía del derecho. Y estaba pensando, digo, su parte de filósofo le ha llevado a hacerse muchas preguntas, que yo creo que es una cosa fundamental de la filosofía, ¿no? Lo importante es hacerse las preguntas, especialmente las buenas, y tu parte de jurista te ha llevado a dar unas buenas respuestas, ¿no?, sobre esta situación. Pues nada, queda abierto el diálogo para que hablemos. Pero me voy a tomar yo... A mí al principio de todo has dicho una cosa que francamente, te la compro y me la llevo para la reflexión. Y me parece muy, muy interesante desde el punto de vista de la reflexión ética. Y has dicho, si se restringen derechos fundamentales con carácter general, la pregunta sería, ¿solo se pueden recuperar con carácter general? Y has dicho, no,
la creencia generalizada sería que eso es privilegio y tú has venido a decir, no, si alguien los recupera no está obteniendo un privilegio, no está recuperando un derecho, ¿no? Claro, creo que es una reflexión importante. No, y eso, si me Es una reflexión importante. Para los que sois economistas, en términos de óptimo de Pareto, es muy claro. Es decir, el que yo esté mejor a ti no te perjudica. Y estoy recuperando un derecho fundamental. O sea, no tiene ningún sentido el que digas, oye, ¿y este por qué puede y yo no puedo? ¿Por qué este puede pasear y yo no puedo pasear? Pues hombre, pues porque él no supone un peligro para la salud pública y tú sí. Pero no puedes decirme, pues que se quede él también en casa. ¿Por qué? Sin embargo, cuesta. Ah, claro que cuesta. Conjunto, claro que ¿no? cuesta un montón. Pero cuesta un montón porque la mayoría estábamos encerrados. Cuando hay un brote de este tipo, tú sometes a aislamiento a una minoría y ahí no tienes ningún problema en decir, no, le restringir los derechos fundamentales a esos sospechosos, pero la mayoría no somos sospechosos y seguimos con la vida habitual. Ahí no hay ningún problema. El término privilegio aquí viene asociado a que nos lo quitaron a la mayoría. ¿Sabes? Y dices, es una minoría la que lo disfruta. Pues son unos privilegiados, porque son la minoría. Pero en cualquier brote epidémico de esta vida, hombre, tú sometes a un barco entero a cuarentena, que atracan una ciudad, pero los de la ciudad no. Y no tienes ningún problema en decir, restringimos los derechos de esos, porque son sospechosos de salud pública. Los míos no. Puede pasar, los míos no, porque no soy sospechoso. Y ahí nadie piensa que tú eres un privilegiado respecto a esos. Bueno, oye... ¿Hay algún planteamiento o alguna posibilidad que os está estudiando en Europa, creo que tuvierais ese conocimiento, de que haya un certificado? Me imagino que el de si ha sido positivo tendría la caducidad, que ahora dicen de 3, luego sería de 6, el de la vacunación. ¿Por cuánto tiempo se supone que la vacunación es efectiva? Y si hay un planteamiento en alguna instancia europea de que realmente sea efectivo esa especie de certificado. Bueno, ahora mismo la Comisión Europea ya lo ha presentado, es decir, tenemos el Digital Green Certificate, que además es una propuesta de reglamento, es decir, cumplimiento obligatorio. Lo que ellos han hecho es diseñar una herramienta que parte de la base de que tú te vas a poder subir a un avión si presentas el certificado, y el certificado lo vas a poder obtener o si te has contagiado los últimos 3 meses o si te has vacunado en el periodo que diga la autoridad sanitaria, es lo que dicen. Ahora mismo se va a considerar, por ejemplo, van a ser 6 meses, ¿no? Pero a ti te van a poner la fecha en la que te han vacunado y con qué vacuna, de tal manera que si hay cambios y si se ve que algo va mal, pues van a cambiar, por así decirlo, el tiempo que van a asignar como válido a ese certificado. Y el tercero es el test. Ahora mismo Unión Europea está admitiendo test de PCR en las 72 horas anteriores al vuelo, que a mí no me convence, pero o sea, el certificado por supuesto que está ahí. Los daneses ya están diciendo que lo van a utilizar para otras cosas, no solo para volar, y en otros sitios ya hay. En Nueva York, por ejemplo, tienen el Excelsior Pass, que es básicamente lo mismo, y ya lo están utilizando pues para acudir a teatros, cines, para bares, para restaurantes, para muchas cosas. O sea, que eso existir ya existe. E Israel, ya os digo, que está utilizando una cosa un poco diferente porque excluye el test, lo que desde mi punto de vista no tiene sentido en términos de derechos humanos, porque de lo que se trata siempre es de lo mismo, es de demostrar que tú no eres una amenaza para terceros. En principio el medio debería dar igual, lo importante es que seas capaz de demostrar que no eres una amenaza para terceros. Si no lo eres, no te pueden restringir según qué derechos. Lo importante es eso. Ahí. ¿Y el modo de certificado? En principio va a haber una serie de laboratorios que van a estar cualificados para eso. También lo van a estar, por ejemplo, los sistemas sanitarios de todos los países, de todos los Estados miembros. Eso quiere decir que si en Bulgaria, por ejemplo, una persona está vacunada o ha pasado la enfermedad, le incorporan eso en su Digital Green Certificate y todos los Estados miembros en principio van a tener que reconocer que ese certificado es válido. Otra cosa es que se va a permitir a los Estados miembros que pongan requisitos adicionales para permitir la entrada en el país. Es decir, te puede venir uno con un Digital Green Certificate y España, por ejemplo, podría decir, vale, sí, con esto puedes venir, pero te obligo a cuarentena durante 2 días y luego te va a hacer otro test, a ver qué pasa. Que, por cierto, España ya ha dicho, por lo menos algunas comunidades ya han dicho que no lo van a exigir, que con que vengan con eso de casa ya lo aceptamos como válido, ¿no? Lo cual a mí tampoco me fascina, francamente. Yo preferiría que se les hiciera un test a llegada, ¿no? O al día siguiente de llegada. Pero bueno, eso ya son cosas discutibles, pero la filosofía que hay detrás es siempre la misma. Y Unión Europea en principio lo ha hecho porque yo creo que la filosofía que hay detrás es que quieren salvar el verano. Esto ha sido una presión muy fuerte de los países del sur, claro, porque necesitan reactivar se necesita reactivar ya lo que es la actividad económica, los viajes,
esto y bueno, pues es el recurso, ¿no?, que han desarrollado. También es cierto que lo hicieron bajo la premisa, que yo no sé si se va a cumplir, de que para el mes de julio ya habría un porcentaje de población europea bastante alto que estaría vacunado. Y otra premisa, que yo creo que también es bastante válida, que en vuelos cortos, por lo menos, la probabilidad de contagio no es muy alta. De hecho, o sea, es mucho más probable que el problema no esté tanto en que te contagies en el avión, en esas circunstancias, como que vengan personas que se filtren y lleguen a país, ¿sabes?, ¿no?, y donde contagien es el país de destino, no tanto en el vuelo, desde mi punto de vista. Un vuelo que dentro de la Unión Europea no suelen ser tan largos, yo no creo que haya un riesgo extremo, ¿no? No es como un transoceánico que hay, bueno, o sea, pues es más complicado. Sí, buenas tardes, Íñigo. Sí. La pregunta es, ¿tiene sentido el cierre de la hostelería? ¿No acaban juntándose fuera? ¿Da resultado? Bueno, eso es una pregunta para epidemiólogos, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé cuántos datos fiables realmente tenemos de las cosas, ¿no? Porque sabemos que hay muchos brotes que se producen en las casas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de dónde llega la persona que entra en una casa contagiada? Pues eso lo tendríamos que saber. Eso son cuestiones de trazabilidad. Lo ideal en una crisis como esta, es, desde mi punto de vista, ¿no?, es tener la trazabilidad inversa. Es decir, saber de dónde ha venido el foco del contagio. Eso es lo ideal. Eso es lo que, por ejemplo, se hizo en Japón con mucho éxito y aquí lo han estado intentando hacer en Cantabria. Trazabilidad inversa significa, tú estás contagiado, pero no me vas a decir, o sea, lo que yo voy a querer averiguar no es a quién has contagiado tú, sino quién te ha contagiado a ti. Vamos a ir hacia atrás, para ver si yo descubro. O sea, lo ideal sería siempre, ¿no?, pues el ciudadano 1, ¿no?, el caso 1, que eso es lo que se intenta. Entonces, pero a pequeña escala es una cuestión de decir, venga, vamos para atrás a ver quién fue. También es cierto que este es un virus muy complejo, porque tiene un factor K muy alto. Los que no, tampoco me voy a... No, yo no soy científico, pero esto viene a decir básicamente que normalmente hay como eventos en los que se producen muchos contagios de una vez, más que muchos eventos de pequeños contagios, ¿no? Con lo cual es muy importante saber qué es lo que ha desencadenado, ¿no?, al fin y al cabo, ese proceso. Entonces, eso tiene su interés. Eso lo podríamos saber bastante bien con lo que os he comentado. Es decir, al final yo creo, esto no soy científico y me perdonaréis, pero mi intuición es que los mayores que son en espacios cerrados es seguro. Eso sí que lo sabemos. O sea, en espacios abiertos hay poquísimos. Y en espacios cerrados, pues suele ser en domicilios particulares, suele ser en colegios o suele ser en hostelería. Básicamente, es que esos son los espacios cerrados donde más concurrimos. En las casas es muy fácil hacer la trazabilidad porque ya sabemos quién está. Otra cosa es que cooperen o no, pero por lo menos los afectados lo saben. En los colegios es lo que nosotros llamamos un ambiente cerrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre son los mismos los que están ahí no hay variabilidad de gente. Y lo más complejo de trazabilidades son lugares como restaurantes, cines y así, pues porque son gente que no coincide tanto, sino que en un momento dado tú estás con unas personas, pero en otro momento dado estás con otras diferentes. Entonces ahí tiene mucho más sentido la utilización de balizas para que uno pueda saber de dónde viene el problema, ¿no? Porque es que si no, no lo sabes. O sea, y hay mucha gente que conoceréis que dice, no tengo ni idea de dónde me contagió. ¿Pero yo dónde me contagió? Pues todo lo que sea ayudar a entender cómo funciona esto, yo creo que sería necesario implementarlo, claro. Pero no tengo una respuesta para ver si la hostelería se contagia tanto o se contagia tan poco. Si es que no lo sabemos y no creo que hayamos hecho todo lo posible para saberlo, francamente. Siendo en espacios cerrados donde habitualmente se contagia la gente y es evidente, no la medida de obligar a llevar mascarilla en la calle, en los parques, en el esto, ¿tiene sentido? Voy a decir herejías. Desde mi punto de vista, en espacios abiertos en los que la distancia, no. Francamente, yo no le veo. Y un debate que vamos a tener en breve es el de si los vacunados y todos estos tienen que llevar mascarillas en espacios abiertos, de si los vacunados, por ejemplo, tienen que llevar incluso en espacios cerrados cuando están todos vacunados. En Estados Unidos, los Centers of Disease Control ya están diciendo que no hace falta, que solo en los casos en los que estás con otra persona que pueda ser particularmente, o sea, que tenga un riesgo elevado, ¿no?, inmunológico, lo que sea, que entonces quizás sí, pero si no, no. Pero en todos los demás casos el CDC ya está diciendo, oye, que hay en muchos casos en los que no necesitas. Imagínate el aire libre si estás vacunado y estás con otros vacunados, pues es evidente que no tiene ningún sentido. Y si estás con otras personas que no sean así, hombre, es una cuestión de distancia de seguridad y demás.
O sea, cuando, por ejemplo, se empezaron con lo de las playas y todo esto que decías, qué barbaridad, las playas, esto va a ser una cosa tremenda, ¿no? Porque están todas las playas ahí, ¿no? Además, en el sur retozando y todo, aquí en el norte eso ya bastante menos, ¿no? No me voy a pegar el chiste fácil, pero aquí distancia siempre ha habido más que en otros sitios, ¿no? Pero la evidencia es que no se no hubo grandes brotes en todo esto, ¿no? Con lo que al final yo entiendo que al aire libre, en según qué condiciones, no tanto. Lo importante siempre suele ser evitar las aglomeraciones. Al final, cuestión contagio-gotículas, básicamente, ¿no? Más que otra cosa. Sí, Bueno, que veo. recorrí el agosto pasado a Alemania, varias semanas. En la calle no era obligatoria la mascarilla, nadie lo usaba. Y en hostelería había un sistema prebaliza, y es que había un papel donde apuntar nombre, teléfono móvil, día y hora. Y con esto bastaba. Todo tipo de bares, de estación o restaurante de lujo, y se cumplía muy bien y no había ningún problema, ¿no? Sí, es más o menos la misma idea, solo que es un sistema más rudimentario. Es decir, aquí si uno va a comer a un restaurante de un pueblo, ¿no? el del restaurante ya sabe quiénes han ido porque los conoce a todos y ha apuntado las reservas, con lo cual al fin y al cabo acaba siendo lo mismo. Eso, por ejemplo, funciona bien en algunos sitios. En Madrid, que tú estás en un bar o en un restaurante, el que entra un montón de gente y tal, lo de apuntarte en la lista no funciona. O sea, al final la gente acaba por no hacerlo. También necesitas tener personas muy concienciadas, que no sean despistadas, que estés haciendo esto y tal. Es complejo. Si tú tienes un sistema automatizado, pues hombre, yo no soy un súper fan de la tecnología, pero o sea, emplear cosas que tenemos y que pueden funcionar bien tiene un sentido. Lo que no tiene sentido es que te instales una app que, vamos, que con una incidencia acumulada enorme te va a estar lanzando señales de positivo cada 3 días. Pues la primera vez te aíslas, la segunda te aíslas, la tercera borras la app. Así acaba el sistema, vamos, es que no da para mucho más. Pero esto otro es un poco diferente, sobre todo porque a ti te avisa y tú ya tienes una conciencia de dónde has estado y cómo. Por eso el sistema alemán que usted me dice tenía un sentido, claro, porque tú podías saber esto y y sabían que el brote estaba en el bar y llamaban a todos los que estaban en el bar, con lo que ya sabían de dónde surgía, claro. Es curioso que teniendo esa constancia en Alemania hayan cerrado bastante hostelería, ¿no? Y a su vez lo curioso es que a pesar de haberlo hecho no está mucho mejor que el resto, ¿no? En según qué cosas. Ese es uno de los eternos problemas de esta pandemia, ¿no? Que yo creo que tiene a todo el mundo desconcertado. En Bruselas tenían medidas mucho más duras que en otros sitios de Europa y no había manera humana, ¿no? De que eso remontase. Por eso yo cuando hablo con los epidemiólogos, pues yo lo que les veo es que están bastante desconcertados con muchas cosas, ¿no? Que hay muchas cosas que aún no entendemos. Lo hemos vivido aquí de cerca, ¿no? Surfeamos la tercera ola muy bien, estábamos fenomenal y nos atropelló la cuarta, ¿no? Sí. Nadie da una explicación exacta de qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que habíamos hecho antes bien y qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no se ha hecho ahora, ¿no? Oye, pero estamos hablando y dices, bueno, muy bien, ahora no sé qué grado, o sea, qué porcentaje de vacunados tenemos, estamos hablando del certificado, del pasaporte, pero va a llegar un momento, si se alcanza la velocidad de crucero de vacunación que se está alcanzando, que se va a alcanzar lo denominado inmunidad de, qué cosa más fea, rebaño. Bien, ya estamos, que la han situado en el 70%, ya estamos el 70% vacunados. ¿Qué preguntas nos van a surgir entonces? Porque muchas de las que nos estamos haciendo, muchas de las que nos has adelantado, que van a llegar, efectivamente. Yo me quedo con una de las que has dicho. Dentro de poco se colocará en el ranking, será trending topic de lo que veamos. ¿Por qué tenemos que llevar mascarilla los que estamos vacunados? Claro, empezaremos diciendo por qué las tenemos que llevar en los espacios libres y acabaremos diciendo que por qué las tenemos que llevar si... Bien. Pero ya hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Ya estamos vacunados el 70%. ¿Y ahora qué? Si llegamos a... Sí, a ver. Tú has dicho una cosa que también me la quedo para la reflexión. Claro. El 30% que no se ha vacunado, estos tienen un problema. Claro, ¿qué hacemos con ellos? Ellos tienen un problema, ¿no? A ver. Nosotros no sé cuánto, pero nosotros estaremos inmunes y ellos tienen un problema. Claro. Sí, pero no es un enorme problema si ese por 30%... ¿Pero cuáles serán las preguntas que nos van a hacer? Pues mira, la primera pregunta es si vacunamos a los niños o no. Esa es una de las primeras que nos vamos a tener que hacer. Primero, porque ahora mismo todavía no hay ensayos clínicos. Punto número 2... Perdona, cuando hablamos del 70%, estamos hablando
De la población en su conjunto, no basta adultos. Es decir, si tú quieres alcanzar inmunidad de rebaño, necesitas 70% de jóvenes todos. para arriba, o sea, los niños no están en ese 70%. No. Tienes que incluir a los niños, es decir. Ah, sí, también. Sí. Es más, con el grado de... O sea, tal y como funciona el virus, 70% del total de la población es una estimación hasta optimista para alcanzar esa inmunidad de rebaño. En el cálculo, o estoy yo mal informado, en el cálculo que se está haciendo de alcanzar el 70% en el verano, o al final del verano. Sí, piensan en los adultos, no, claro. Solo adultos. Son solo adultos, sí. Pero o sea, no... no es el 70% del de total. A ver, te lo aclaro. Ellos están pensando que llegaremos al 70% de adultos al final del verano. Y el problema, en ¿Qué se muchos entiende por sentidos... adulto? 18 para arriba. 18 para arriba. El problema, en muchos sentidos, se habrá acabado. Pero se habrá acabado por una razón. Cuando tú llegas a esas cifras, la mayor parte de tu población vulnerable ya la tienes inmunizada. No vamos a tener el problema sanitario que hemos tenido. Es decir, no es muy preocupante para un sistema que no se hayan vacunado, por ejemplo, los que están entre 0 y 30 años. O sea, ahí estas son unas personas a las que les afectan de una manera que si hubiera sido igual para todos, no hubiéramos hecho nada con este virus. Hubiéramos pensado pues, que era un tipo de catarro más que en algunos casos se complica y puede tener problemas. Pues muy bien, pero no hubiera sido mucho más. Entonces, aquí la cuestión y a lo que estamos apostando es a vacunar a un alto porcentaje de vulnerables para evitarnos el problema del coste sanitario en vidas y en recursos. Ahí vamos. Otra cosa es conseguir esta famosa inmunidad de grupo, que eso es muy complicado, sobre todo si no vacunamos a los niños, eso es muy complicado. Y a su vez, vacunar a los niños tiene sus interrogantes, porque claro, primero, todavía no se han hecho los ensayos, tenemos que verlo. Segundo, habrá que ver a los niños, a ellos en sí, cuánto les beneficia realmente la vacuna, porque normalmente es una patología de curso bastante leve en niños, ¿no? Entonces, la vacunación en niños siempre es compleja. A los niños, por ejemplo, les vacunamos de cosas que no les benefician a ellos. El ejemplo más claro, si no recuerdo mal, es la rubeola. Un niño tiene un curso muy leve en rubeola. Les vacunamos para proteger a las embarazadas, básicamente, ¿no? Con la varicela tenemos tenemos disquisiciones muy curiosas, porque la varicela, en principio, es decir, vacunar al niño está muy bien, pero en algunos países no se les vacuna por una razón. Para las personas que han desarrollado el herpes, que es el mismo virus que la varicela, estar en contacto con niños que se contagien de varicela es muy bueno, porque les trae un recuerdo inmunológico frente al virus, y eso hace que no sufran tanto de los herpes. Si vacunamos a los niños, esa posibilidad se agota, y entonces son los mayores los que sufren malas formas de herpes. Con lo que en algunos países no se vacuna a los niños, aunque sería bueno para los niños, para que los adultos vivan mejor. O sea, tenemos una conceptualización muy curiosa de lo de vacunar a los niños. Y en esta seguro que se levantará la polémica de si vamos a vacunar a los niños o no. Y probablemente iremos a esa polémica de que decidan los padres o que no decidan los padres. ¿Y qué pasa si tu niño no está vacunado y el mío sí? ¿Y entonces le vamos a permitir que venga o no? ¿O qué va a pasar con eso? A ver, yo en esto me voy a mojar un poco. Me voy a mojar un poquito. Yo en esto suelo ser partidario de lo que os he dicho, la alternativa menos restrictiva. Lo lógico desde mi punto de vista sería decir, mira, podemos controlar bastante bien brotes con los niños una vez que tengamos al resto por una simple razón. Los niños son un colectivo que se juntan siempre básicamente los mismos en una clase. Tú un brote lo detectas enseguida si les estás haciendo PCRs en saliva 2 veces a la semana. Es que esto se corta rápido. O sea, verás un brote, pero lo verás enseguida y lo puedes cortar. ¿Que algunos de ellos no se quieren vacunar? Pues no les vacunes. Es muy difícil que haya un problema muy grande, ¿no? Con respecto a los niños. ¿Es necesario tenerlos a todos vacunados para cortar brotes? Hombre, lo que es necesario es que no haya niños que transmitan el virus. Eso es lo necesario. Si podemos garantizar que no haya niños con virus de otras maneras, pues la vacunación obligatoria yo no la acabo de ver. Pero es cuestión un poco también de sopesar los riesgos que puedan tener las vacunas con niños y el curso leve que normalmente tiene la enfermedad. Ojo, que no siempre es curso leve, que también hay reacciones inflamatorias graves en niños. O sea, es que esto siempre es complicado, ¿no? Pero a los padres además nos pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Los padres solemos tener un sesgo que es el del daño causado, ¿no? Que es que dices, los padres lo pasan mal para vacunar a veces a sus hijos cuando no está del todo claro, porque piensan, si vacuno a mi hijo y mi hijo sufre una consecuencia, eso se lo he causado yo. Y eso es tremendo. En cambio, si es una enfermedad lo que lo causa, se sienten menos responsables. En realidad son sesgos que tenemos en la cabeza, ¿no? Y esto se suele replicar mucho con lo que se llama la regla de Baron, ¿no? Que diría decir, mira, el niño al final lo que quiere es sobrevivir, le importa un pimiento si se muere porque le vacunas, porque le has puesto una vacuna y le sienta mal, o si se muere porque ha desarrollado la enfermedad. El niño lo que quiere es vivir, entonces hazle lo que le dé más probabilidades, ¿no? Para que vaya bien. Pero es que hay veces en las que esto no está claro, y entonces probablemente tendremos el debate de que algunos dirán, a mi niño no se le vacuna, y otros dirán, no, hay que vacunar, y es más, tú tienes que vacunar a tu niño porque si no, no lo puedes traer a la fiesta de mi niño, ¿no? Y ese tipo de cosas, eso lo vamos a ver seguramente. A ver, yo tiendo a pensar que para conseguir realmente, ¿no?, acabar con este virus, pues es que es imposible del todo, y tampoco le veo mucho sentido. Primero, porque
Aquí llegar a los porcentajes que necesitaríamos para quitarlo del todo es muy complicado. Y segundo, es que vivimos en un mundo muy globalizado. Lo quitas de aquí, pero te vienen brotes de otros sitios. Como no tengas unos controles fantásticos en un montón de sitios, pues claro, te vas a seguir teniéndolos. Pero no es un problema que haya brotes. Es decir, la cuestión es que puedas controlarlos y que no afecten a gente particularmente vulnerable. O sea, tampoco es que vayamos a estar ante el apocalipsis si no llegamos a esto del rebaño. O sea, no es para tanto. Beatriz. Sí, Íñigo, muchas gracias por tus reflexiones y por lo que has puesto en común con nosotros. Estamos hablando o estás comentando sectores de la población, niños y personas vulnerables. Yo creo que, por lo que me toca personalmente, se nos olvidan los adolescentes y los jóvenes, que quizá sean un sector de la población que tienen muchísimos, o sea, nosotros los de determinada edad siempre estamos con los niños, con las personas de su clase, los adultos con nuestros círculos quizá más cerrados, pero los adolescentes tienen diferentes círculos, la universidad, o el colegio, o el trabajo, unos amigos, otros amigos, y yo creo que no sé si sean los más olvidados, pero que no se les está, o no se está haciendo caso, no se está... Sí es cierto que es uno de los sectores que se siente menos vulnerable ante la enfermedad, eso es casi seguro. Si te sientes menos vulnerable, es mucho más difícil que cumplas las cosas. Por cierto, los vacunados van a empezar a incumplir por un tubo las cosas, porque claro, sentirte que eres invulnerable te cambia, aunque sea de manera inconsciente. A ver, con los adolescentes, yo cuando hablo de niños hablo generalmente de personas de 16 para abajo, o sea, es un concepto amplio, o sea, que muchos de los adolescentes están ahí. Sí. Los de 16 a 30 son un enorme problema, porque no suelen tener esas rutinas fijas, o sea, un niño que va al colegio sabe dónde está. Los adolescentes son los que más se mueven y los que menos controlas, o sea, que son un problema real. ¿Ahí qué va a suceder? Pues es muy difícil decirlo. Porque seguramente seguiremos con la idea de que la vacunación tiene que ser voluntaria. Es complicado convencer a personas entre 17, 18 años y 30 que se vacunen por algo que en principio a ellos no les va a dar un gran beneficio y que en principio tampoco va a beneficiar mucho a los que tienen a su alrededor porque van a estar vacunados. Entonces, ahí sí que vamos a tener un problema de motivación, de decir, oye, ¿esto por qué? ¿Cómo lo están haciendo en Israel? Pues de una forma muy simple, como os he dicho, que no estás vacunado, no entras al bar. Ahí se vacunan todos. O sea, ahí no tienen problema. Pero claro, eso es un sistema de vacunación obligatoria. A ver, que se puede hablar de todo, Beatriz. O sea, yo no estoy diametralmente en contra de un sistema de vacunación obligatoria, ¿no? Sobre todo en según qué colectivos. Pero si lo vamos a hacer, digamos que es así, pongámoslo sobre la mesa y vamos a decir, no, a partir de ahora la vacunación va a ser obligatoria porque creemos que merece la pena hacerlo, ¿vale? Y entonces lo aceptamos o lo discutimos o lo que sea. A mí lo que siempre me preocupa es cuando se introducen las medidas subrepticiamente, ¿no? Que te dicen, no, no hay vacunación obligatoria. Joder, no hay vacunación obligatoria, pero hombre, me tengo que vacunar, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, eso no me cuadra. Pero con los adolescentes es verdad que son ahora mismo grandes vectores de contagio. De hecho, hubo un debate al principio, ¿no? Que se suele tener en esto. Si había que vacunar antes a los adolescentes precisamente por eso, para cortar las cadenas de transmisión, o si a población vulnerable. Uno de los motivos por los que apostamos a población vulnerable era que no estaba tan claro que la vacuna pudiese o tuviese inmunidad esterilizante, ¿no? No estaba tan claro que no fueran a contagiar, por lo que entonces ya no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces nos decantamos por poblaciones vulnerables, ¿no? También es cierto que hemos tenido algunas contradicciones, ¿eh? O sea, hemos vacunado, por ejemplo, a chavales de 20, 22 años, 24, pues porque trabajaban en según qué cosas en los que había más riesgo de exposición y les hemos dado preferencia frente a personas de 70 años. Y dices, ¿pero y esto por qué? Francamente. O sea, si hemos apostado por la vulnerabilidad, pues que sea vulnerabilidad pura, no me metas el factor de exposición al riesgo más vulnerabilidad porque no lo tengo tan claro. Al final, lo más importante es salvar vidas, ¿no? Desde por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, yo ya te digo, tú ahí das mucho en el clavo. Nuestro mayor problema a día de hoy, en conjunto, son los de 18 a 30, porque esos además sus papás no les pueden obligar, ¿eh? A esos no pueden. O sea, esos harán lo que quieran. Y mientras les demos ese ámbito de libertad, pues yo no tengo nada claro que vayan a ir ahí a vacunaciones masivas, porque, a ver, cuando menos en una vacuna tú te puedes exponer pues a tener unos efectos secundarios de un par de días que está un tanto fastidiado. Pues igual uno de 20 dice que no quiere, que por qué, sale el virus total, pues si lo tiene, pues tampoco va a salir mucho ganando. Y encima, mis padres ya están vacunados y los abuelos también, y yo la gente con la que me muevo y tal, pues van a ser los argumentos que vamos a oír, y ahí vamos a tener un problema, claro. Claro. Sí, sí, claro que lo dice. Pues solo tenemos 15 millones ahí. Ah, pues sí, y son unos cuantos. Solo tenemos 15 millones. Estaba mirando en la pirámide poblacional. Tenemos unos pocos. Sí.
Sí, sí, son unos cuantos. Y Unos creo cuantos, que van a sí. ser nuestro talón de Aquiles, francamente. O sea, a la hora de decidir qué, lo que más problemas van a crear va a ser esa franja de edad. Sí, claro, porque el resto estamos vacunados. Sí. Eugenio. Hola Íñigo. Hola, Eugenio. Gracias por esta ponencia tan interesante. Yo, bueno, aparte de toda la circunstancia contemporánea y momento tan álgido, porque todavía no hemos salido de nada y no hemos todavía conseguido ni la inmunidad y todavía estamos trabajando con la vacuna y todavía estamos buscando soluciones y hemos dado muchos palos de ciego y seguimos dándolo, hay una reflexión que me parece interesante de este extraordinario momento que ha ocurrido en la historia, ¿no? Y es que es muy probable que se vuelva a repetir. Es muy probable que se vuelva a repetir. Sí, sí. Y lo interesante sería qué podemos aprender en positivo, y hay un elemento claro que es efectivamente la vacuna o la respuesta inmediata de la sociedad cuando se ve acuciada y cuando realmente lo necesita para sacar la rapidez de la vacuna y la cantidad de vacunas que han aparecido. Ajá. Ese es un elemento que yo creo que se va a quedar para la historia y hay que buscar cómo acoplar y cómo establecer esos fundamentos y esos pilares para que eso funcione de forma sistemática, ¿no? En los errores has planteado los test, y yo creo que también, y lo comparto contigo, que hay cierta anarquía y sobre todo desconocimiento completo. Pero de todo eso, ¿qué elementos a nivel global podemos quedarnos en la sociedad para decir esto ha funcionado, esto lo tenemos que estructurar y esto tenemos que cambiarlo completamente? Porque dentro de 5 años, 6 años, va a reeditarse toda esta situación. Ajá. Bueno, pues te voy a intentar responder rápido. Primero, sí, sí. No, lo primero y aunque sí, lo primero y aunque parezca mentira, hemos tenido cierta suerte, ¿no? Es decir, a pesar de que esto ha sido tremendo, podría haber sido mucho peor. O sea, cuando en tiempos hacíamos modelizaciones de estas cosas, ¿no? Yo veía modelizaciones puede ser mucho peor. O sea, por así decirlo, el Big One todavía está por venir. A la que realmente acabe con nosotros o pueda acabar con nosotros va a ser bastante diferente y mucho peor. ¿Qué cosas habremos aprendido de esto? La primera de todas, a valorar lo de la salud pública, ¿no? Antes, cuando invertías un euro en salud pública, era un euro tirado a la basura. Nadie quería invertir en salud pública, porque si funcionaba, no se notaba nada. Entonces, joder, menudo rendimiento político. Me estás diciendo que tiene el dinero a la basura. Eso es lo primero. La gente no entendía eso, con lo cual... Yo recuerdo que cuando hablaba con los británicos, ¿no? Que ellos tienen mucha tradición por esto, pues por el imperio colonial y tal, pues ellos están muy acostumbrados a epidemiología. Ellos me decían, mira, cuando tuvimos un problema, ¿no? Con una enfermedad muy concreta, fuimos con el primer ministro, ¿no? Y nos decía, ¿qué se puede hacer? Y ellos le decían, pues mira, tenemos que enviar lo mejor que tenemos en el Reino Unido al foco. Hay que enviarlo allí para cortarlo. Y el primer ministro les decía, ni hablar. Y decían, pero primer ministro, esto hay que hacerlo así. Y decían, no, esto es una sandez. Yo os envío a vosotros allí. Si cortáis el foco, lo que sea, aquí no se entera nadie. O sea, yo no me llevo ninguna medalla. Y si no lo conseguís, pues es un desastre, porque entonces me he quedado sin vosotros y cuando esto llegue a Gran Bretaña, los titulares de los periódicos van a ser: el imbécil del primer ministro sacrificó a los británicos en un problema extranjero cuando más los necesitábamos. Eso es como funciona. Entonces, nos hemos acostumbrado, ahora, para bien o para mal, que la salud pública es un tema serio y que tenemos que invertir en eso y que tenemos que invertir en desarrollo, en investigación de muchas cosas. A ver, yo he dicho que los test han funcionado mal, y es verdad. Pero han funcionado mal en términos de fabricación industrial. Hemos sido incapaces de generar millones y millones de test, que es lo que hubiéramos necesitado. Y test que sean baratos y que funcionen rápido y demás. En teoría ya los tenemos y los iremos mejorando. Hemos desarrollado muchísimas tecnologías capaces de hacer eso. Lo que nosotros vamos a necesitar para las próximas pandemias, para lo que pueda suceder, es, primero, la mentalidad de, si hay un foco, con todo al foco, claro, esté en China, esté donde sea, hay que meter todo ahí, porque sabemos que si no lo paramos al principio, es un problema serio. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que mejorar muchísimo, claro, la OMS para que funcione de otra manera. Porque vamos a ver, en esta pandemia no es que se haya lucido, ni mucho menos, ¿no? Hay mucho que mejorar. Lo segundo, de manera muy obvia, está muy bien tener el cheque de las vacunas, tenemos que seguir mejorando eso y ver cómo se puede hacer y sobre todo cómo podemos mejorar nuestra capacidad industrial en una situación de emergencia. Aquí esto es casi como decir, oye, ¿cómo conseguimos hacer, no? Pues lo que hacían los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que te sacaban los barcos de transporte en serie y si hacía falta te construían 2 al día, ¿no? Pero tú tienes que tener procesos industriales que permitan
modificar, llegado el caso, toda una línea de producción que va a una cosa para que te esté generando vacunas, que eso es lo que nos ha faltado ahora mismo. O sea, no ponemos más vacunas porque no somos capaces de producir más, básicamente, ¿no? Entonces sí que al menos deberíamos aprender que necesitamos un desarrollo tecnológico para este tipo de cosas. Pero una vez que tú entiendes la necesidad y que creas el plan, la tecnología normalmente viene detrás. Hasta ahora no la habíamos desarrollado porque ni falta que hacía. Si yo hace 6 o 7 años, cuando empezaba a decir, mira, que como venga una de estas nos pillen pelotas, porque no tenemos nada, porque nuestros mecanismos jurídicos no valen para nada en esto, ¿por qué no tenemos cultura tal? No hay formación. Te trataban de chalao, porque decían, pero tú estás chalao, ¿para qué vamos a destinar nada en eso si eso no pasa? Es que no va a pasar. Entonces, lo que va a cambiar es que ahora sí que nos vamos a creer que puede pasar, claro, y mejoraremos muchísimo, claro, es que le hemos visto las orejas al lobo. Por eso yo digo que esto ha sido terrible, pero quizás haya sido algo muy bueno de cara a que no nos pase algo mucho peor en otro momento. Sí, yo creo que eso es... Dos preguntas muy concretas. Cuando hablamos también de focos y de la importancia del foco, primero, la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho de pena, porque el foco estaba en China, por lo visto, es clarísimo, tal, y ahí hay una responsabilidad. ¿Y China no tiene tampoco alguna responsabilidad por haber sido consciente de que tenía ese bicho, haberlo ocultado y haber permitido que se difundiese de esta manera? Pues desde mi punto de vista es obvio que sí, que ha habido mucha falta de transmisión de información y de transparencia. Por cierto, otra de las palabras que se debería quedar con nosotros, no lo he mencionado antes, pero es fundamental. Para afrontar esto bien hace falta transparencia en los datos, hace falta transparencia en la ciencia y hace falta transparencia en las decisiones políticas, que cuando pasa les damos casi un cheque en blanco a los políticos para que tomen decisiones, pero lo que les tenemos que exigir a cambio es transparencia, que nos expliquen por qué, quién las toma, quién les asesora, bajo qué informes, que podamos auditar lo que se ha hecho para aprender para el futuro. Para poder hacer eso necesitas transparencia. Lo menos que nos pueden dar o que nos deben dar, ya que nos exigen que renunciemos a derechos fundamentales, es transparencia, que seamos capaces de juzgar las decisiones que toman. Es que vamos, si no tenemos eso, es una tomadura de pelo y francamente nos han tomado mucho el pelo en este año y pico. De verdad, que es que a estas alturas no saber mucho de lo que ha pasado y por qué ha pasado es una tomadura de pelo, francamente. O sea, luego ya puedes acertar o equivocarte, pero esto de esconder los papeles es lo que es inadmisible, de verdad. Pues sí. Bueno, yo te he dado las gracias como mis compañeros, pero realmente ha sido muy interesante y muchas gracias. Me decía Íñigo que se tiene que ir a las 8:15. Pues mira, el toque de queda es a las 10. Yo tardo más o menos hora y media. Esto es como todo. No vamos a ponerte en riesgo y que, No. nos lo llevemos puesto. Que tampoco hay problema de, en otro momento, si queréis, hablar, no hay ningún problema. Bueno, Yo estoy a vuestra disposición todas las veces que queráis, que para mí os digo que es un placer venir a Pamplona. Pues nosotros encantados, nos llevamos, insisto, muchas preguntas, muchas buenas preguntas y muchas buenas respuestas y algunas reflexiones de calado. A mí me parece muy relevantes y está bien que nos apuntes cuáles son los debates que nos vamos a encontrar, porque si no vamos a tener que estar permanentemente pegados y la realidad es que vivir esto en tiempo, en minuto y resultado agota, es agotador. Yo creo que estamos agotados no solo por el drama de la propia enfermedad, sino por estar viviéndolo al minuto. Y muchísimas gracias, Íñigo. A todos vosotros deciros que el siguiente encuentro va a ser el 13 de mayo con Javier Gomá Lanzón. Javier Gomá es un filósofo, es el presidente de la Fundación March, es filósofo, ha escrito mucho sobre la filosofía de la dignidad. Yo creo que va a ser también un encuentro interesante y aquí estamos y bien, una sala estupenda, por cierto. Pues muchas gracias. Oye, gracias.